Muy buenas noches, es una formalidad simplemente, ¿verdad? Porque recién nos despedíamos en el Noticiero Central y ahora seguimos de largo, una hora más de información, de análisis, en este programa en el cual no vamos a contar con la presencia de nuestra compañera Ana María Mizrahi, que se encuentra de viaje de trabajo por unos días. La semana que viene va a estar con nosotros otra vez. Lo cierto es que, tal como lo anunciábamos cuando cerrábamos el noticiero, el Poder Judicial, el vínculo del Poder Judicial con los demás poderes del Estado es el tema que vamos a poner sobre nuestra mesa de análisis esta noche. ¿Hay un vínculo? ¿Hay relaciones? ¿Son buenas? ¿Son malas relaciones? Claro que las hay, pero ¿corresponde que se informe o que se diga que las relaciones tienen estados de buenas o malas entre el Poder Judicial y los demás poderes? ¿Es real la independencia absoluta del Poder Judicial? Hay un hecho objetivamente cierto, que es que presupuestalmente el Poder Judicial depende de las decisiones de los otros poderes del Estado. El Poder Judicial realiza su presupuesto cuando corresponde, pero lo envía al Poder Ejecutivo, que en un proyecto de ley integral lo envía al Parlamento Nacional. ¿Qué pasa en este caso cuando se está discutiendo justamente el presupuesto general de gastos del Estado, dentro del cual está el Poder Judicial? Hemos escuchado a lo largo de todas estas semanas y seguramente meses a los distintos integrantes de la Suprema Corte de Justicia, la cúpula directriz del Poder Judicial, decir que lo que se le está asignando es insuficiente para un funcionamiento integral y completo. Está pendiente la entrada en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, algo que para nosotros seguramente es muy árido y vamos a estar pidiendo una explicación a los expertos que vamos a tener en la mesa. Pero lo cierto es que todos dicen o todos coinciden en que ese nuevo Código del Proceso Penal optimiza la administración de justicia, fundamentalmente en materia penal, donde, entre otras cosas, está en juego la libertad de las personas. Hay que recordar también que en la reforma anterior del Código del Proceso Penal no pudo concretarse, o mejor dicho, sí pudo concretarse la reforma, pero ese nuevo código, hace ya unos cuantos años, nunca pudo entrar en funcionamiento justamente por razones presupuestales. Esto es un simple preámbulo que lo vamos a complementar con el informe que les presentamos a partir de este momento para luego darle paso a nuestros invitados, que son el doctor Ricardo Pérez Manrique, integrante de la Suprema Corte de Justicia, ministro de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Gilberto Rodríguez, fiscal en lo penal, especializado en crimen organizado y además docente de la Facultad de Derecho, y también el profesor de Filosofía del Derecho, el doctor Óscar Salvo. Esos son nuestros invitados, pero primero este informe. En 2010, durante la administración de José Mujica, el gobierno decidió equiparar los salarios de los ministros de Estado con el de los senadores. Esta decisión de aumentar los salarios de los ministros que integraban el Poder Ejecutivo llevó a los ministros de la Suprema Corte de Justicia a invocar la ley que establece que sus salarios no pueden ser inferiores a los de los ministros de Estado y defendieron que correspondía aumentar también sus salarios, lo que provocó que el resto de los funcionarios del Poder Judicial, incluidos los jueces, defensores de oficio y funcionarios judiciales, reclamaran el mismo aumento salarial. Por su parte, los respectivos gobiernos del Frente Amplio se opusieron al reclamo de aumentar hasta 26% los salarios de los funcionarios del Poder Judicial. Esta diferencia de criterio es un conflicto que se extiende hasta hoy. Una investigación realizada en 2014 por el programa No Toquen Nada de Océano FM señaló que cuando los ministros de la Suprema Corte de Justicia resolvieron aumentarse el salario, ya ganaban más que los ministros de Estado. En el presupuesto presentado este año por el Ejecutivo, encabezado por Vázquez, se previó que el Poder Judicial reciba un incremento para infraestructura de 3% y un 0% para gastos de funcionamiento.
En paralelo a la discusión presupuestal, los funcionarios judiciales continuaron con el juicio contra el Estado por el ajuste salarial derivado del presupuesto aprobado en 2010, dado que argumentan que cuando se incrementó el salario de los ministros de Estado, debió aumentarse los salarios de los funcionarios del Poder Judicial. Dicha interpretación no coincide con la del gobierno, que presentó un recurso para evitar hacer frente al pago de dichos ajustes salariales. A todo esto, en declaraciones a la revista Caras y Caretas, el diputado del Frente Amplio, Alfredo Asti, afirmó que la falta de recursos presupuestales para el Poder Judicial se explica porque aún no hay solución definitiva al litigio salarial que llevan adelante los integrantes del Poder Judicial y el hecho de que por decisión del Poder Ejecutivo se postergara la entrada en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal en virtud de los costos que supone su instrumentación. En este sentido, Asti cuestionó la iniciativa de la Suprema Corte de Justicia de enviar una propuesta de presupuesto que incluye millones de dólares para solventar el litigio salarial y que establece un incremento de sueldo de 26% para todos los integrantes del Poder Judicial, algo que, a su entender, no les corresponde. No hay revancha, lo que hay es poner las cosas en su debido lugar, explicó Asti. Las diferencias entre los tres gobiernos del Frente Amplio y la Suprema Corte de Justicia no refieren únicamente a las cuestiones salariales. En 2008, la mayoría de los ministros de la Suprema Corte consideraban que era inconstitucional la aplicación a las jubilaciones y pensiones del impuesto a la renta. En ese momento, el Frente Amplio lo derogó y creó un nuevo impuesto llamado IAS, Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social. También han sido notorias las diferencias respecto a la ley de caducidad. La revista Lento recuerda que en 1988 la Suprema Corte de Justicia de la época consideró constitucional la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, creada durante la primera administración de Julio María Sanguinetti, y 20 años después, cuando ya estaba en el gobierno el Frente Amplio, el máximo órgano de justicia aceptó que esa ley era inconstitucional. Durante este año 2015, un conjunto de organizaciones sociales pidieron a los partidos políticos que se modifique la forma de integración de la Suprema Corte de Justicia y que quienes aspiren a integrarla presenten sus antecedentes, sus propósitos de acceder al cargo y que todo el proceso se haga público. Bueno, con mucho gusto le damos la bienvenida al doctor Ricardo Pérez Manrique, ministro de la Suprema Corte de Justicia, que el año que viene va a ser el presidente. Exactamente. Después vamos a tratar de explicarle a la gente cómo funciona eso también, que creo que es interesante saberlo. También le agradecemos al doctor Gilberto Rodríguez, fiscal en lo penal, profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Gracias. Muchas gracias. Y al doctor Oscar Sarlo, muchos de ustedes lo conocen, también abogado, profesor de Filosofía del Derecho también de la Facultad, un hombre muy activo. Ahora está dedicado prácticamente a la actividad académica, ¿verdad? Sí, señor. ¿Sí? Bien. Gracias a los tres por estar. Mientras transcurría este informe, hablábamos con los tres invitados, porque yo les decía que les quería pedir una opinión de algo que sin duda marcó la agenda en el día de hoy y que está muy conectado con el derecho. Todo está conectado con el derecho, ¿no? Hasta cuando nos duchamos, cuando subimos al ómnibus, en fin, una cantidad de cosas. Pero lo cierto es que hoy, fue la información con la cual iniciábamos nuestro noticiero central, comenzó a funcionar, a pesar de las normativas prohibitivas en tal sentido, el sistema de transporte de pasajeros Uber, que básicamente conecta oferta y demanda de transporte en vehículos particulares que en el Uruguay no tienen autorización para hacer ese tipo de traslados en forma onerosa. Pérez Manrique, ¿cómo ve esto usted? Bueno, yo lo veo como toda la población. Sinceramente no tengo toda la información disponible, pero estos son los temas vinculados con la globalización y con la tecnología que traspasa las fronteras y que muchas veces permite que avances tecnológicos
tomen desprevenidos a los estados y a las sociedades y se pongan en funcionamiento más allá de la normativa interna, que muchas veces no es adecuada o no está en condiciones de regular ese tipo de fenómenos nuevos. Digo, hay toda una problemática que se da sobre, por ejemplo, los contenidos de los motores de búsqueda y los datos que se recaban, el tema del derecho al olvido en Internet, etcétera, etcétera, que tienen que ver con un nuevo estadio tecnológico que yo creo que el derecho todavía no ha alcanzado de manera suficiente, y sobre todo los estados aparecen debilitados frente a ese avance tecnológico. Gilberto Rodríguez. Sí, yo igual que comentaba el doctor Pérez Manrique, no. En lo personal no tengo una posición formada, pero la percepción personal que he tenido es que aparenta ser una nueva propuesta que de alguna manera intermedia o influye en esa fluctuación entre oferta y demanda, y donde confluyen un poco lo que comentaba el doctor Pérez Manrique, es decir, una nueva tecnología, nuevos desafíos, y sobre todo, bueno, se da, como usted decía, desde el mundo del derecho, es decir, varias confluencias entre lo que es, por un lado, la libertad de competencias, las ofertas de servicios, los temas de monopolios de servicios, la protección de fuentes de trabajo. Es decir, hay muchos aspectos que la percepción que a mí me ha quedado es que confluyen. La tutela que de alguna manera el Estado parece dar, yo no tengo conocimiento, pero supongo que tiene que haber alguna especie de autorización por el gobierno municipal, es decir, para poder controlar de alguna manera o regular ese tipo de prestaciones de servicio, y donde tiene que confluir toda esa serie de factores que a veces no es muy fácil en este nuevo mundo que nos convoca. Bien. ¿Sarlo? Sí, quizá no voy a hacer una reflexión sobre textos o cosas de esas, pues no estoy al día en eso, pero sí una reflexión general. Hasta ahora el transporte público es un servicio público y por lo tanto puede ser actividad privada de interés público, pero está regulada. Por lo tanto, por lo pronto cabría algunas medidas represivas hasta donde hemos conocido la clasificación de los servicios estatales, ¿verdad? Pero además me planteo esto. El problema es, yo puedo llevar a otras personas y tengo el amparo del transporte benévolo y no soy responsable si pasa algún accidente, pero si yo me imagino quién querrá correr con el riesgo de subir en un vehículo y si se sabe que es pago, sin estar reglamentado, asume una responsabilidad enorme. Alguien que ponga el auto por una actividad rentada a llevar terceros en un caso de accidente. Se genera una cantidad de cuestiones que no están previstas. Entonces me parece que, bueno, esta iniciativa es una cuestión de tiempo. En algún momento se va a llegar porque está claro que los avances tecnológicos terminan conquistando al usuario. Pasó con las comunicaciones, pasó con el tema de los cables, pasó con la telefonía. Todos creíamos que aferrándonos al monopolio, y hoy terminamos hablando por celular por 10.000 sistemas que evaden cualquier control, salvo el control de los servicios de inteligencia. Pero digamos, fuera de eso, el control satelital, digamos, pero después el Estado ya no puede controlar ese tipo de cosas. Entonces está pasando en todos los aspectos. Y hoy le comentaba a mis alumnos por la plataforma a distancia que tenemos con los alumnos, les decía, miren, pero esto también va a pasar y hay que prepararse con los servicios de la propia abogacía. Yo no sé si muchos son conscientes, pero hoy en nuestro país se venden servicios de abogacía a Estados Unidos y a otros países por vía telefónica, porque es mucho más barato. Cuando esto, fíjense que los abogados norteamericanos seguramente les molesta enormemente, pero nosotros estamos vendiendo esos servicios. Yo conozco colegas que trabajan con un teléfono en una zona franca y están vendiendo servicios de consultoría. Claro, por sí, teléfono. realmente. Entonces, tenemos que repensar todo esto y seguramente las categorías que manejábamos hasta hoy se están cayendo a pedazos. De todas maneras, como en todas circunstancias, hay derechos que van a tener que respetarse y bueno, será cuestión de ir viendo
estar por delante de los hechos. Ahora, uno siente la sensación, y después con esto nos vamos a otros temas, porque si no nos vamos a apasionar con esto, que ha apasionado sin duda a toda la sociedad uruguaya, porque entre otras cosas pone de relieve las falencias del servicio de transporte, que eso es harina de otro costal, eso es otro cantar, pero uno a veces siente la sensación, subjetivamente lo digo, como toda opinión, yo siento que hoy el Estado de Derecho sufrió un golpe desde el sector privado muy fuerte con esta situación. Pero si uno se pone a pensar hacia atrás en el tiempo, no muy lejano, también está sobre la mesa, por ejemplo, lo que establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la que todos conocemos como Ley de Medios, con respecto a la televisación de los partidos por las eliminatorias de la selección uruguaya de fútbol. La ley dice que se tiene que pasar. Esa es la interpretación que le da, por ejemplo, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, las organizaciones sociales que han denunciado la omisión de parte de la empresa Tenfil, etcétera, etcétera. Tenfil entiende que no. Hay un término que hay que interpretar, ¿verdad? Si instancia decisiva, las eliminatorias son decisivas o no. Y cuando hay que interpretar textos, pues entonces tenemos que recurrir a los señores magistrados que para eso están. Pero, y voy hacia Pérez Manrique con este tema, porque una de las cosas que esgrime la empresa Tenfil para no abrir la señal para que la televisión abierta pueda pasar los partidos de las eliminatorias, es que la ley ha sido cuestionada en su constitucionalidad. Pero lo cierto, y usted en realidad es el dato lo que le pido concretamente, doctor, tengo entendido que Tenfil no presentó acción de inconstitucionalidad por esta ley frente a la Corte, ¿verdad? Yo desconozco, sinceramente no tengo presente si Tenfil hay muchísimas acciones de inconstitucionalidad contra la ley de medios, recién son las primeras, están pasando a estudio y yo no puedo afirmarlo ni desmentirlo, porque de las acciones que sé que están planteadas, no he escuchado que Tenfil haya impugnado la ley, pero no quiere decir que no sea así. Bueno, lo cierto es, pero esto me parece que es importante que la gente lo tenga claro, ¿verdad? Que porque uno entienda que una ley choca contra algún precepto de la Constitución no puede dejar de cumplirla. En todo caso, tiene las vías procesales correspondientes para impugnarla, pero no la cumplo porque es inconstitucional. Está claro que es así, ¿verdad? Bueno, no sé. A ver. Si uno tiene la convicción, el juego del balance de los poderes sería, bueno, todo ciudadano puede actuar de acuerdo a su leal saber entender y supuestamente viene asesorado, si encuentra razones de alguien leal, él puede asumir el riesgo. El asunto que debería funcionar es que quien asume ese riesgo sea un riesgo pesado, que nos haga pensar. El problema que tenemos en la cultura uruguaya es que cuesta muy poco desafiar la ley porque después no tenemos demasiados costos en haberla desafiado. Yo creo que como en los países, digamos, que se precian de tener una cultura jurídica sólida, desafiar la ley lo puede hacer cualquier ciudadano porque por eso es una democracia y todos tenemos derechos. Pero tiene que tener un costo alto. Y usted dice que en Uruguay no tiene. No tiene un costo muy grande. Es importante lo que está diciendo, ¿no? Me parece que en la cultura nuestra está instalado que, bueno, discutir, está bien discutir, todo se puede discutir. Y como tú decías recién, todo está tocado por el derecho, si vamos a discutir todo, la vida se hace insoportable. Por lo tanto, creo que sería bueno desarrollar una ética del respeto por el derecho que nos pusiera más cerca del sentido común, ¿no? Es decir, no se puede desafiar todo el tiempo, porque entonces es inmanejable el país. Pero en principio se puede desafiar, sí, pero tendría que tener costo eso, tendría que tener un costo alto. A mí me parece, perdón. Sí, claro. A mí me parece importante en torno a este tema, no al tema Tenfil, sino al tema de la ley, que una ley es constitucional hasta que se declara lo contrario. Y una ley es obligatoria desde el momento que se ha terminado todo el proceso, es decir, ha sido aprobada por el Parlamento y promulgada por el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no hay ningún motivo, es decir, yo no puedo alegar que una ley es inconstitucional para incumplirla, y si la incumplo tengo que pagar las consecuencias del incumplimiento. Terminantemente es así, digo, cualquier ley. Es decir, porque fíjese que sostener eso, es decir, supongamos que mañana alguien entiende que el delito de rapiña es inconstitucional. Entonces, como el delito de rapiña es inconstitucional, yo cometo rapiña. Claro. ¿No hay consecuencias?
O hay que reglamentar esa ley para que yo pueda, no tenga que esté habilitado a cometer un delito de rapiña sin consecuencias. No, no es así. Entonces me parece que, y esto tiene que ver con lo que el profesor Sarlo manifestó recién, el tema de la cultura jurídica y el tema del apego y el respeto de la ley, que ese es uno de los serios problemas que tenemos en la sociedad. Bien. Doctor Pérez, voy a empezar por usted y luego por el doctor Gilberto Rodríguez, fiscal en lo penal, porque lo que quiero vincular de la manera más comprensible, que ustedes en realidad lo hagan de la manera más comprensible que para la gente se pueda, es el presupuesto que se le está a punto de asignar al Poder Judicial y la entrada en funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal. Bien, el presupuesto propuesto por el Poder Ejecutivo tiene previsto 0 pesos, 0 centésimos para el Poder Judicial. El Poder Judicial ha elaborado un presupuesto con los fondos necesarios para poner en funcionamiento el Código del Proceso Penal tal como está aprobado, es decir, con audiencias orales, públicas y acusatorios. Eso está dentro del presupuesto del Poder Judicial, pero todos sabemos que no tiene financiación porque el Poder Ejecutivo no la previó, por lo tanto partimos de la base que se va a aprobar lo propuesto por el Poder Ejecutivo. En estas condiciones no se puede aplicar el Código del Proceso Penal, yo lo digo con todas las palabras, terminantemente. Sabemos que el Poder Ejecutivo está recorriendo un camino intermedio, que es que un código penal, acusatorio, público, donde la idea es que todos los procesos penales se ventilen a la vista del público, la posibilidad de filmarlos, etcétera, etcétera, con toda la difusión que se puede ocurrir. Se entiende que por razones de fondos eso no es posible hacerlo. Se está yendo por un camino intermedio, que es que haya un proceso acusatorio en que se aplique todo el código, menos justamente lo novedoso que son las audiencias orales y públicas. Es decir, de todas formas, pasar del sistema inquisitivo que tenemos actualmente, en el cual el juez es el que de alguna forma lleva adelante la investigación, es el que decreta el procesamiento, el que después condena, etcétera, etcétera, es un sistema que ha sido reprochado inclusive por los organismos internacionales de derechos humanos. Nos parece que es necesario que el país salga de este paso inquisitivista y dé un paso adelante hacia un acusatorio puro. Eso está fuera de discusión. La tarea de inquirir, sí. Una vez que entre en funcionamiento el nuevo Código del Proceso Penal, usted acaba de decir algo muy importante, con este presupuesto no puede entrar. ¿La va a tener el fiscal, doctor Gilberto Rodríguez? La facultad de investigar. Sí. Sí, hay, como se suele decir... Utilicé el término inquirir porque quería hacer una asociación etimológica de por qué se llama inquisitorio, ¿verdad? O inquisitivo. Ahí está, sí. De hecho, nosotros desde hace algunos años venimos hablando de un inquisitivo o un acusatorio atenuado, un sistema mixto entre actualmente inquisitivo. Es mixto. Investiga el juez lidera la investigación hasta que el fiscal acusa o pide el sobreseimiento. ¿Sabe que en eso, Fernando, ha habido... Yo creo que el instrumento procesal penal es uno de los instrumentos de carácter cultural más fuertes. Yo diría que a mí me ha tocado estar en la comisión de redacción del Código Penal y creo que no tiene tanto impulso en la cultura de una sociedad un código penal como un código de proceso penal. De hecho, la historia de decenas de códigos que han quedado por allí durmiendo el sueño de los justos se han aprobado en periodos de dictadura y a tapa cerrada. Y una gran discusión dada en un proyecto de código de proceso penal generalmente requiere un proceso de muchos cambios. Tiene que ser muy dinámico y de hecho ya hay modificaciones de modificaciones. Tenemos un código aprobado, no vigente, a partir del 1 de febrero del 2017, que ya tiene una adenda de un proyecto de ley que está en camino y que viene a tirar de alguna manera por tierra el principio en pro de la economía y, en fin, de situaciones que el Estado está pasando, pero creo que posiciona el sistema de justicia, y cuando digo el sistema de justicia hablo del Poder Judicial, de la Defensoría Pública, Privada y de la Fiscalía, al sistema de justicia en su conjunto, en una suerte de juego donde uno se plantea qué tan difícilmente planteable puede ser este proceso. Es decir, ahora el eje de la investigación o este nuevo paradigma de investigación se deslaza, se distiende, se desplaza al Ministerio Público,
que está haciendo una capacitación interna importante para poderse preparar. Actualmente se están capacitando actualmente, para el nuevo sistema. Para el nuevo sistema, es decir, hoy por hoy más del 90% de la población de fiscales que tenemos, entre fiscales adscriptos, adjuntos, fiscales departamentales y fiscales nacionales, estamos recibiendo, hemos tenido fiscales y jueces de los Estados Unidos, ahora en unos días van a venir fiscales de Colombia, hemos tenido fiscales también de Argentina. Hoy casualmente tuvimos una reunión donde el doctor Tobalgari nos acompañó, que venían fiscales y jueces de Argentina a visitarnos, a conocer un poco a este país, y vinieron de visita también a la Fiscalía, el nuevo proceso y cómo nos estamos capacitando, porque hay todo un debe y un proceso de formación para aprender a investigar. Y para aprender a investigar hay que tener, además de conocimientos, preparación y un nuevo perfil en la investigación, que se desplaza a un juez que se le asigna su verdadero rol, ¿no? Que no es menos importante que actuar el derecho en el caso concreto, impartir justicia y decidir. Pero nos enfrenta a un nuevo cambio donde tenemos que, de alguna manera, prepararnos de todas formas, ¿no? Pero, lo decía Pérez Manrique, seguramente usted coincide, con el presupuesto tal como está establecido, difícilmente, o directamente, estoy siendo un poco eufemístico capaz, ¿no? En el ánimo por lo menos, no se puede aplicar el nuevo Código del Procedimiento Penal. SARLO. Visto desde afuera, porque aquí tenemos dos operadores judiciales. Usted lo puede ver desde el análisis, desde la investigación del derecho, desde la academia, desde el análisis básicamente, ¿verdad? Visto desde afuera. ¿Esto establece una relación que puede ser más o menos tirante entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial? Sin duda que sí, va a generar fricciones seguramente, ¿no? Pero justamente en esa mirada más comprensiva de las instituciones, de la institucionalidad, como se dice ahora, yo veo un problema que es, si estos que acaban de relatar son dos problemas serios, yo veo un problema todavía más grave. Y es que una reforma de esta envergadura implica no una modificación de textos legales, sino un cambio de cultura. Y los cambios de cultura son muy duros, muy resistentes para hacerlo, y por lo tanto debería haberse contado, primero con todos los recursos, y segundo con mucho más tiempo. Simplemente voy a comentar un caso que conozco, seguramente usted lo conoce mucho mejor que yo, pero que a mí me impresionó porque es el modelo de cómo se debe trabajar. Chile hizo esta reforma hace 10 años, más o menos. Obtuvo un financiamiento de varios organismos internacionales, no uno, varios, pero millones de dólares lograron reunir para aplicar esto. Durante 2 años se dedicaron a informar al público lo que iba a cambiarles la vida, un nuevo... Enseñaron con ejemplos desde la escuela, iban a los liceos, todos los liceos tuvieron que hacer experiencia para ver cómo se ve un ciudadano frente al nuevo proceso. Recién cuando cumplieron todo este proceso de culturización en la ciudadanía del tema y preparando a los futuros ciudadanos también, recién ahí empezó a regir. Pero entonces no había restricciones. Y acá tenemos, no hemos formado la ciudadanía. El ciudadano no sabe qué va de una cosa a otra. Claro, esto es una discusión académica. Y después una negociación política para ver cuánta plata había para hacer esto. Se está haciendo sin recursos. Como es una inversión muy grande, esto requiere recursos externos para amortizarlo en un tiempo largo, ¿verdad? Y yo lo que veo es que acá no se ha preparado nada de esto. La reforma es absolutamente recomendable. Creo que es lo único que está de acuerdo con el estándar internacional de los derechos humanos, todo lo demás. Pero la implementación, como siempre, parecería que las reformas institucionales en nuestro país no logran estar en el centro de las cuestiones, ¿no? Ahora, uno frente a todo este panorama que ustedes están describiendo se pregunta lo siguiente, y con preocupación además, ¿hay monedas de cambio entre los poderes del Estado, particularmente entre el Poder Judicial y los poderes ejecutivo y legislativo, donde se toman decisiones, entre otras económicas, que repercuten sobre el funcionamiento del Poder Judicial? ¿Por qué pregunto esto? Porque además de esto que ustedes están exponiendo, es decir, la falta de presupuesto para un buen funcionamiento, para un óptimo funcionamiento del Poder Judicial, tenemos todavía pendiente de solución aquel diferendo salarial
que los jueces, los funcionarios del Poder Judicial, también los fiscales, porque además esto ha tenido repercusiones sobre funcionarios de otros organismos del Estado a distintos niveles, ese diferendo salarial que surge de la interpretación de una norma que establece que la dotación de los ministros de Estado es igual a la que corresponde a los senadores de la República, y una anterior que establecía que la dotación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia no puede ser inferior a la de los ministros de Estado. Y el hecho objetivo de que los salarios de los jueces y funcionarios del Poder Judicial están enganchados en porcentajes a los de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. No sé si lo resumí bien en este minuto y algo. Y eso está pendiente. Y eso parece una pulseada que realmente genera preocupación. Y les voy a decir por qué genera preocupación. Voy a leer un disparador, luego del cual quiero la opinión de ustedes. Es una crónica que salió hoy a propósito de una serie de expresiones sobre este tema del senador Rafael Michelini. Dice así: Michelini reconoció que hay un divorcio entre el Poder Ejecutivo y el Judicial y que no estuvo hecho solo por nosotros, entre comillas, y del que se podrá salir con un gran entendimiento. Michelini insinuó que si la Suprema Corte de Justicia declara constitucional la norma que el oficialismo aprobó en diciembre pasado para compensar parcialmente a los funcionarios judiciales y de los registros por la no concreción del enganche, el relacionamiento podría mejorar. A mí, ¿qué quieren que les diga? A mí esto me pone la piel de gallina. ¿Quién dice algo? ¿Doctor Pérez Manrique? Bien, yo no voy a hacer comentarios sobre lo que dijo el senador Michelini. Yo planteo que en una democracia, en un Estado democrático de derecho como el que tenemos, es decir, cada poder del Estado tiene la función de ser un contrapeso del otro y se funciona de manera de que no haya poderes que son absolutos. Por eso el Poder Judicial tiene determinadas características, no es un poder que surja de una votación, sino que surge por sus miembros por una elección a segundo grado. Estamos los jueces revestidos de un estatuto especial, pero yo estuve mirando antes de venir al programa cuál es el estado del arte en materia de constituciones en la región. Y tenemos que por lo menos hay 6 países de la región que tienen un sistema por el cual se prevé que un determinado porcentaje del presupuesto tiene que ser asignado al Poder Judicial para que lo distribuya de la manera que entienda más conveniente con los controles necesarios desde el punto de vista financiero. Y estamos hablando de un país, por ejemplo, de gran prestigio, con un Poder Judicial de gran prestigio como es el de Costa Rica. Estamos hablando de Paraguay, que tiene la Constitución el 2% establecido. Estamos hablando de Panamá. Entonces, ¿por qué? Porque en el momento de realizar las constituciones se entendió que la forma de respaldar la independencia del sistema judicial era que no hubiera este problema, que cada tanta cantidad de años hay que andar peregrinando y tironeando a los efectos de conceder los recursos. Yo lo que quiero decir, con toda tranquilidad y con toda certeza, que este año, este presupuesto, sin que exista el inciso, algo que diga Poder Judicial, inciso número tal, es inédito en el país. La Cámara de Diputados lo ha enmendado de alguna forma porque ha incluido el inciso con 5 artículos que no tienen costo, que así habían sido propuestos por la propia Corte, pero objetivamente esto no es inédito históricamente y en el cual nosotros, el Poder Judicial como tal, no tiene absolutamente ninguna previsión de orden presupuestal. Entonces, yo les pongo un ejemplo, solo pensemos en el tema de gastos y de suministros, ¿sí? Pensemos nosotros que en nuestra casa, que tenemos que pagar alquiler, luz, gas, teléfono, en fin, todo, y tenemos que parar la olla todos los días. Nosotros, a partir del 1 de enero del 2016, vamos a tener para sobrevivir el mismo dinero que cobrábamos en el 1 de enero del 2010, cuando en el medio hubo un 45% de inflación.
cuando se han generado nuevos gastos, nuevas necesidades. Solamente el mantenimiento del soporte informático para funcionar es un gasto que no tenía la misma entidad en el año 2010. Cuando hay que pagar servicios de limpieza en los juzgados, hay que pagar servicios de vigilancia, porque el Ministerio del Interior no nos da toda la vigilancia que necesitamos y hay que salir a contratarla. Entonces, esto hace lo que yo dije, el año próximo, como usted dijo, voy a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia y mi preocupación es cómo el Poder Judicial funciona hasta el 31 de diciembre del año que viene. Está claro. ¿Cómo paga sus gastos? Está claro. Gilberto, no sé si quiere, digo, yo puse la expresión arriba de la mesa, no sé si quiere hacer alguna referencia. Yo quiero decirle a la gente, obvio que para ustedes esto es algo obvio, pero es importante que la gente lo sepa, los fiscales no son funcionarios del Poder Judicial, lo eran desde el punto de vista administrativo del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Educación y Cultura. En el inicio de este gobierno hubo un cambio que los colocó en otra parte de la estructura del Estado, no son funcionarios del Poder Judicial. Quería decirlo simplemente, a pesar de que para ustedes esto es algo obvio, y me gustaría saber una opinión suya sobre esto, incluido esto que acabo de plantear, ¿no? Sí. Quiero decir la fuente de esto. Está en una crónica del diario El País, una crónica firmada por Juan Pablo Correa, escrita ayer, 18 de noviembre, ayer fue 18, ¿verdad? A propósito justamente de este evento organizado por el Colegio de Abogados del Uruguay, donde hubo una amplia participación de distintos actores que opinaron justamente del funcionamiento del Poder Judicial. Ahora sí. Sí, yo en lo personal podría decir en principio que es, en una primera mirada uno podría decir, bueno, es algo que no nos corresponde o no nos toca. Es cierto que es un aspecto que, si bien el Ministerio Público hoy, como Fiscalía General de la Nación, creada como inciso también dentro del 220, un servicio descentralizado, no es un organismo extrapoder, pero tiene una descentralización de poder un poco más, se encuentra vinculado bajo tutela administrativa del Poder Ejecutivo. Uno podría en primera instancia decir, bueno, es un tema que indudablemente las palabras del señor senador de alguna manera, yo lo pienso desde lo personal, están comprometiendo de alguna manera o poniendo de manifiesto de alguna manera la incidencia entre posiciones que comprometen a dos poderes del Estado. Yo no haría una reflexión específica a las palabras de esas expresiones, porque además no me corresponde, pero sí levantaría la mirada para tratar de ver nuevamente, me gustaría centrarme en que si bien uno puede sostener, y lo pienso desde lo personal incluso, que es un tema que no nos afecta, en realidad desde el punto de vista del sistema de justicia sí nos afecta. Y nos afecta como sociedad en su conjunto. Yo no sé si está bien, está mal, es correcto, incorrecto, las incidencias entre poderes, no me voy a pronunciar sobre eso, pero sí me gustaría levantar la mirada y decir que una situación de este tipo podría comprometer, creo que de hecho está ocurriendo, la implementación o la sobrevivencia del propio sistema de justicia, que se ejerce desde el Poder Judicial, pero se ejerce con intervención del Poder Ejecutivo a través de las fiscales, pero en definitiva es una administración del derecho, de la violencia del derecho cuando uno lo manifiesta desde el ámbito penal, pero que no es algo que se genera para dentro de los propios organismos. No somos más que administradores de un poder, cada uno desde un rol y una función distinta, sirviendo a la sociedad. De manera que debe ser un sistema, el de justicia, que asegura de alguna manera el contrapeso, el equilibrio de poderes y que hace bien a un Estado de Derecho y hace bien a la sociedad en su conjunto porque tiene que ser dirigido hacia ella. Entonces, en ese sentido, si bien puedo decirles que desde lo particular la Fiscalía General de la Nación ha tenido un tratamiento, si bien ha tenido recortes, ha tenido un tratamiento que creo que la percepción que uno tiene desde dentro de la institución es buena, es positiva. La institución ha tenido un ingreso de más de 80 nuevos fiscales, capacitación permanente, pero también creo que somos conscientes y tenemos que ser conscientes como operadores que no funcionamos solos nosotros. Es decir, un proceso penal es la plataforma de actuación de una serie de actores donde están los jueces, los defensores, públicos y privados y también los fiscales. Y creo que esa es la elevación de la mirada que debería hacerse. Saulo, tomo el mismo punto de referencia para darle paso a usted. ¿Hay una moneda de cambio? ¿O uno puede interpretar que hay monedas de cambio a partir de lo que plantea, en este caso, el senador Rafael Michelini?
Bueno, no está bueno que uno interprete intenciones. Cabría esa interpretación, pero no me corresponde. Las intenciones solo Dios las puede juzgar o entender, ¿verdad? Pero bueno, es una posibilidad. Yo lo que quisiera aportar a las buenas contribuciones que han hecho el resto de los panelistas es que acá se pone en evidencia un problema de otra índole que creo que está en la base de todo, porque vamos a sentar dos criterios. Primero, la Suprema Corte de Justicia en general ha sido muy prudente en la proposición de gastos de sus presupuestos y en general nunca había habido problema. Los dos grandes problemas que hubo en nuestro país, uno lo estudié muy bien porque fue mi primer trabajo de investigación, fue en el año 86, el famoso veto que introdujo el presidente Sanguinetti al aumento que había votado el Parlamento, y eso generó un conflicto que tuvo paralizado el Poder Judicial durante 57 días, si no me recuerdo, que ha sido el conflicto más grave que tuvo el país en materia judicial. Ahí directamente se rebajó el presupuesto en un 20 y pico %, que era la diferencia que había entre uno y otro. Bueno, no recuerdo exactamente ahora, pero quiero decir, ahí tuvimos un incidente grave del cual todos aprendieron y a un costo muy grave, porque el daño institucional que eso provocó fue muy grave. Pero estaba asociado también, ¿verdad?, con el tema de la ley de caducidad en su momento. Bueno, había también un trasfondo en eso. Y entonces convenía que las cosas no anduvieran demasiado, ¿eh? Cuanto menos anduviera el Poder Judicial, mejor para el gobierno de la época. El de ahora se genera por un error garrafal en la diseño de una ley que nadie quería que tuviera los efectos que tuvo. Nadie buscó un conflicto, nadie buscó eso. Y entonces, ¿dónde está el problema? El problema es que en este país nos hemos quedado con un diseño institucional anacrónico. Nos falta, ¿qué cosa? Un árbitro de las interpretaciones constitucionales. No tenemos un tribunal constitucional. ¿Debe haber? Yo sé, sí, porque está sin duda la solución técnica. Y el problema por el cual, cuando la Corte dice y defiende que ella es el Tribunal Constitucional, la razón por la cual no puede ser el Tribunal Constitucional es que a veces tiene que fallar en asunto propio, como en este caso. Y se vio empujada a una situación sumamente incómoda, que es tener que fallar en asuntos de su propio interés o de sus propios funcionarios. Y esto no es deseable, no es razonable, no es ético hacerlo. Entonces, el país tiene un problema y va a tener otros si no resuelve este problema. Tenemos que tener un órgano que garantice las interpretaciones serias de la Constitución. Es una de los aspectos que están incluidos en esos impulsos de reforma constitucional que están surgiendo desde el Frente Amplio, básicamente. Bueno, es una inquietud, ya la propuesta de reforma del 94 se había incluido la posibilidad de crear una cámara, una sala constitucional, otros proponían transformar el TCA en un tribunal constitucional. Es decir, cualquier solución que implique que el Tribunal Constitucional no puede estar en la estructura del Poder Judicial, tiene que ser un órgano independiente, liberado de problemas presupuestarios, no tiene que tener una gran estructura administrativa y tiene que sí tener integrantes de un alto nivel, jurídico para garantizar una interpretación razonable de la Constitución. Bien. Pero, Bien. bueno. No, yo simplemente, el profesor Sarlo, es muy conocida la posición de él sobre el Tribunal Constitucional. Yo quiero decir que hay ejemplos, hay modelos de funcionamiento de cortes, es decir, Estados Unidos es un gran modelo de funcionamiento de una corte que resuelve problemas constitucionales. En Costa Rica hay una sala constitucional de un gran prestigio dentro de la corte, o sea que, a mí no me convence el argumento de que tiene que ser un organismo externo al Poder Judicial, en el sentido de que la propia corte podría tener un método de integración ad hoc para resolver este tipo de conflictos que salvara esa objeción del profesor Sarlo. Es un tema muy complejo, me gustaría tener la oportunidad de discutirlo en otras condiciones, pero quería por lo menos hacer una réplica al estimado amigo. Bien, les quiero hacer un último planteo, pero necesito realmente que sean muy breves, porque necesito ir a la pausa para luego entrar en el último bloque del programa. Algo que también dialogábamos con usted hace un par de días, rápidamente, ¿no? Porque la gente dice, yo elijo
a mis representantes en el Poder Legislativo. Yo elijo a mi presidente, o alguien elige, la mayoría elige al presidente, que a su vez designa a quienes lo acompañan en la tarea del Poder de la tarea del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Poder Judicial parece una cosa como inescrutable, como una cámara cerrada, frente a lo cual, y quiero decirlo, una serie de organizaciones sociales el año pasado presentaron una petición ante la Asamblea General justamente para que se establezca un cambio que permita una mayor apertura en la designación de los jueces concretamente. Necesito una opinión muy breve de cada uno de ustedes. Sí, nosotros dijimos que la forma como la Asamblea General elige a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal de lo Contencioso Administrativo es un resorte privativo de la Asamblea General. Lo que sí nosotros nos parece muy positivo el hecho de que se tejan acuerdos políticos que implican en nuestro país prácticamente el acuerdo de los 3 o 4 partidos mayoritarios, que eso nos parece positivo. Que fue lo que sucedió en su caso cuando lo designaron a usted. Exacto, por un acuerdo político yo asumí con otros ministros con el voto de todos los partidos políticos. Como sé que el tiempo se termina, quiero simplemente decir respecto, hay un conflicto grave de orden salarial, los conflictos se solucionan hablando. Y en este momento la dificultad que tenemos es que no estamos hablando. ¿No hay diálogo con el Poder Ejecutivo? No hay diálogo, pero ni siquiera es un problema, porque en realidad el problema no es la Corte contra el Poder Ejecutivo. El problema es el Poder Ejecutivo en una determinada actitud contra todos los gremios judiciales que están reclamando lo contrario. Entonces, lo que no hay es el diálogo entre los dos actores principales, que son los gremios que están reclamando y el Poder Ejecutivo. Y el tema es que en este conflicto, de alguna forma, la Corte es rehén por esto que usted acaba de leer. Bien. No solo la Corte, ¿no? Sarlo, También los otros. una breve opinión sobre esta propuesta, que además fue, fue liderada esta movida por una colaboradora suya, por una alumna suya, que es la doctora Yanela Barrazano. Sí, conozco el antecedente y creo que sí, tenemos que marchar hacia formas más abiertas, más democráticas. La técnica de la audiencia pública que se usa para una cantidad de fenómenos, ¿por qué no se puede hacer también para sobre todo los jueces de mayor jerarquía, que tienen indiscutiblemente una función más política? Por lo tanto, ya no es posible en la época que vivimos disimular esto, ¿verdad? Yo soy partidario de la formación técnica de los jueces en el comienzo de la carrera, pero cuando se toman ya decisiones, jueces que tienen a veces decidir cuestiones de alta proyección institucional, yo creo que es bueno que la gente participe, opine, de una manera ordenada, ¿verdad?, civilizada, pero sí, soy partidario de que haya una apertura. Gilberto Rodríguez es partidario de que haya una entrada de aire a los círculos donde se administra la justicia. Yo creo que sí. Es decir, eso transparenta, democratiza. De hecho, la propia institución que nosotros integramos tiene hoy designado, el fiscal de Corte ha designado un consejo consultivo asesor que se compone por distintos partícipes de la sociedad, del decano de la facultad, del colegio de abogados, representantes del Poder Legislativo, Ejecutivo e incluso organismos de la sociedad civil. Así que creo que es una buen comienzo. Muchas gracias a los tres por haber estado esta noche con nosotros. Realmente muchas gracias. Gracias a ti. Hacemos la pausa y después escuchamos con atención el análisis de Gerardo Caetano. Bueno, recibimos como siempre con mucho gusto a Gerardo Caetano. Gerardo, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Quiero escuchar tu análisis con atención. Bueno, es un tema extraordinariamente relevante. Yo en particular creo que el Poder Judicial es el menos conocido de los poderes. Y creo que acá hay un problema de derechos humanos, por cuanto la incomprensión respecto a la dimensión institucional de esto que hoy se estaba hablando es de una gravedad inusitada. Yo realmente me sorprende que un país que tiene, bueno, la rica tradición democrática que tiene el Uruguay, sin embargo no termina de registrar en su dimensión profundamente institucional la cuestión de la justicia, la cuestión del derecho. Es como que
aquí ha habido una suerte de ejecutivismo encubierto que tiende a opacar tal vez el poder que define de manera más fuerte los derechos ciudadanos. Y el ciudadano desconoce este asunto. Tú explicabas los laberintos del conflicto. Bueno, si hacemos una compulsa popular, seguramente el conocimiento de los laberintos del conflicto y de sus implicaciones en el procedimiento judicial de todos los días es muy menor. Un presupuesto que le otorga 0 centésimos al funcionamiento del Poder Judicial. Bueno, ¿qué señal institucional es? ¿Qué señal institucional configura? Me parece un tema de enorme gravedad y curiosamente, o no tanto, es lo que se señalaba respecto a la falta de cultura jurídica, es un tema que no está en el centro de la agenda y que parece como un conflicto más de los tantos que involucra el presupuesto. Y el ciudadano no parece advertir que en ese conflicto que ve ajeno están sus derechos en juego. Por eso, realmente creo que acá hay un tema muy grave, no es de ahora, pero ahora vuelve a establecerse en términos de conflicto importante, y como que los actores, y en particular el Poder Ejecutivo, no están advirtiendo esto, lo que puede detonar. No es un conflicto sindical más. No, está claro. Te agrego esto, y además quiero aclarar, porque hoy cuando yo leía la frase del senador Rafael Michelini, según la crónica del diario El País, Michelini insinuó, repito, que si la Suprema Corte de Justicia declara constitucional la norma que el oficialismo aprobó en diciembre pasado para compensar parcialmente a los funcionarios judiciales y de los registros por la no corrección del enganche, el relacionamiento podía mejorar. Ya te quiero preguntar sobre esto. Simplemente quiero hacer la aclaración que la norma a la cual se refiere el senador Rafael Michelini es una fórmula tal vez vista por algunos como un tanto ecléctica, con la cual se pretende compensar algo de lo que estos gremios están reclamando y que es en definitiva el fondo del conflicto. Simplemente quería decir eso. ¿Una opinión sobre el planteo de Michelini? Bueno, yo tal vez pueda decir lo que los actores del sistema judicial no pueden decir. Me parecen extraordinariamente inconvenientes las declaraciones del senador Michelini. Entre otras cosas, está estableciendo eso que tú planteabas, que es, bueno, dos poderes que son independientes, que tienen que estar, incluso ahora 3 poderes, porque lo dice un integrante del Poder Legislativo, que no se hace cargo, bueno, de la consideración específica que tiene la independencia, la separación. Un Estado de Derecho es un sistema de contrapesos. Los contrapesos son esenciales. Hay una suerte de confusión democrática, planteando la idea de que la democracia es la soberanía popular. Entonces todo lo que quiera la soberanía popular está bien y es democrático. Y cuanto más soberanía popular, más democracia. Ojo, la democracia no es solamente eso, es eso, pero también es limitación del poder. Limitación del poder. Entonces, esta idea que ha entrado sobre que la profundización de la democracia es, bueno, afirmar la idea de que la soberanía popular no tiene límites, ojo con eso, ojo con eso. Eso no es la teoría democrática, eso no recoge esa construcción ya milenaria que es la construcción democrática, que por otra parte es una construcción muy abierta. A mí me sorprende que un tema de esta hondura institucional se lo trate de manera que a veces creo que termina en una suerte de banalización de un tema institucional de enorme gravedad. Y lo que señalaba el magistrado Pérez Manrique, los conflictos se solucionan hablando, y acá no se está hablando. Y la responsabilidad primera es del Poder Ejecutivo. Esto no es solamente un tema económico, es un tema institucional. Y los temas institucionales hay que darles en una democracia una dimensión primera. La democracia cuesta. Bueno, perfecto. Entonces, prioridad a los temas institucionales. Hemos banalizado este conflicto y este conflicto puede derivar
en desbordes que realmente, ¿quiénes van a ser los principales damnificados? Los ciudadanos, los ciudadanos. Por eso se me ocurre que entre otras cosas, hay que establecer una señal de alarma. Aquí hay un conflicto de dimensión institucional al cual no se le está dando la trascendencia que tiene, un desconocimiento de la ciudadanía respecto a las implicaciones de este conflicto y no hay diálogo. Entonces, el horizonte de perspectivas realmente es complejo. Gerardo, te agradezco. Gracias a ti. Señores, también les agradezco a ustedes por haber estado allí. Nos vamos a reencontrar con este programa el próximo jueves, donde ya va a estar naturalmente Ana María Mizrahi y vamos a tener una invitada sobre la cual vamos a hablar de todos los temas. Estará aquí en esta mesa con nosotros la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cose. Que pasen bien.